Buenas tardes, amigas y amigos de Centroamérica Cuenta. Bienvenidos a una sesión más de este su festival. Esta tarde estamos reunidos para conversar sobre memoria, historia y postconflicto desde la literatura. Para ello, Philip Hunziker va a conversar con Nona Fernández de Chile, Jacinta Escudos de El Salvador y Patricio Prom de Argentina. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Muchísimas gracias, amigos que nos están sintonizando en sus casas. Y gracias por seguir aquí en Autores en Casa. Besos a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Claudia, y buenos días, amigos de Centroamérica Cuenta. Es un honor para mí atizar las brasas de esta conversación sobre un tema central en la literatura centroamericana en particular y latinoamericana de manera más general. Estamos hablando del papel de la memoria y de la historia en las formas que adopta el arte de narrar, de narrarnos. El conversatorio nombra un tercer componente, que es el posconflicto, término que es quizás más que una descripción, un anhelo, pero ya llegaremos a ello. Jacinta Escudos se nos une desde El Salvador. A Jacinta la queremos en Centroamérica y mucho en Guatemala. Acá le hemos aplaudido Felicidad Doméstica y otras cosas aterradoras en la colección Después del Fin del Mundo de Editorial X, y ha ganado el premio Mario Monteforte Toledo. Aprovecho para felicitarla con un placer muy especial por la publicación reciente de las Memorias del Año de la Cayetana en esa preciosa edición al cuidado de Editorial Catafixia. Bienvenida, Jacinta. Te mando un abrazo. Gracias, Philip. Es un gusto estar acá con todos nosotros. Es un gusto tenerte. En Santiago de Chile está Nona Fernández, quien nos acompaña y nos observa desde su experiencia amplísima del contar, dramaturga, actriz, cuentista, novelista. Aprovechaba la edición por primera vez en España de su primera novela, Mapocho, para declarar que en Chile no hemos salido del espacio fatal de la dictadura. Nos preguntaremos en breve si no es ese acaso un espacio hemisférico. Hola, Nona, bienvenida a Centroamérica Cuenta. Hola, Felipe. Un gusto estar aquí a todas, a todos, a todos. Encantada de tener este espacio de conversación acá. Es un lujo, realmente. Y Patricio Prom recibió el premio Alfaguara. Por mañana tendremos otros nombres, con novelas como Nosotros caminamos en sueños o El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. Aborda de lleno el tema de la memoria. En el primero, el tema de la imaginación, cómo la memoria construida por o completada con la imaginación puede ser tan memoria como la vivida. La lectura del segundo nos hace pensar en la memoria como un asunto dúctil y, si no colectivo, al menos no intransferible. Patricio y Nona, además, tienen en común el haber sido galardonados en años recientes con el premio Calam. Les traigo un abrazo de Ana Cañellas y de Paco Goyanes, mis colegas de la librería Cálamo en Zaragoza, quienes me pidieron que les diera a los tres las gracias por su compromiso con las librerías independientes. Y aunque les pido a los tres que la aborden, y lo mismo vale a lo largo de todo el conversatorio, empiezo haciéndole una pregunta a Nona Fernández, aprovechando su sentencia de que no hemos salido del espacio fatal de la dictadura, como si fuera a lo Chernóbil un espacio radioactivo. Posconflicto, Nona, suena a pretérito perfecto, pero en realidad tiene más de presente hipotético o de futuro condicional. ¿Qué es lo que pasa con nuestros países, Nona? ¿Qué hay que hacer para salir de ese espacio fatal al que aludes? ¿Y tiene algún papel que jugar la literatura? Uy, qué tremenda pregunta, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta que todavía no logramos respondernos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder salir del espacio del conflicto, del espacio del dolor también? Voy a hablar desde la experiencia de Chile, que por supuesto es la que tengo muchísimo más clara, y ya me ha quedado tremendamente claro que la especificidad de cada una de nuestras comunidades en específico refleja también lo que ocurre en el resto, ¿no? Ha sido como mi experiencia literaria. En Chile vivimos una situación muy compleja porque la dictadura militar no terminó del todo, hicimos un paso a la democracia, pero lo hicimos a partir de una constitución que quedó redactada por los militares, que es la constitución que hasta el día de hoy rige la vida de los chilenos y de las chilenas. Y ese mero hecho, ese mapa en el que nos hemos movido durante todo este tiempo, estos 30 años, ha sido articulado y ha sido limitado siempre por las leyes dictatoriales, ¿no? Leyes que están muy encaminadas muy encaminadas a consolidar un sistema económico, que es el sistema neoliberal,
que ya traspasa ya lo que puede ser un sistema económico, y es una forma de vida acá en Chile, es una especie de cultura neoliberal. Por eso los países latinoamericanos también, desgraciadamente, nos empiezan a seguir la pista. Y esa situación es la que, de alguna manera, ahora estamos en un estallido social hace ya bastante tiempo, hace más de un año, un estallido, lo conversábamos acá un poquito antes de entrar a la mesa, que se ha enredado con la pandemia, y la pandemia, lo sabemos, en todos los países del mundo, ha sido la caja de Pandora que ha abierto lo peor, ¿no? Lo peor de lo peor. Todas las precariedades que cada país tenía han salido a la luz de manera feroz, y bueno, y Chile no ha sido la diferencia. Y además con un manejo completamente neoliberal al respecto. Entonces, en este escenario pandémico y de revuelta social, claro, la pregunta que tú me haces es una gran pregunta. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cómo salimos de esto? ¿Existe una manera de salir de esto? En Chile estamos en un proceso constituyente que se abrió con la revuelta social. O sea, el gran norte aquí es cambiar esa constitución, cambiar ese mapa que nos heredaron los militares y ampliar, y no ampliarlo, cambiarlo radicalmente, con la fantasía de que en ese cambio vamos a poder tener un cambio de vida y que vamos a poder quizá dejar este conflicto, este gran conflicto atrás, ¿no? Yo en este minuto soy un optimista de ese proceso. Ya veré yo qué pasa. Un año después estaremos conversando, no sé en qué postura estaré, pero en este momento soy un optimista. Y creo en ese cambio y quiero articular ese cambio y espero que ocurra ese cambio. Creo que es posible, no es fácil, no ha sido para nada fácil porque las élites económicas, los poderes fácticos, lo sabemos en todos los lugares del mundo, son tremendas. Pero estamos en ese proceso. Y en ese proceso, volviendo a la pregunta que tú me haces, ¿cuál es el rol de la literatura? Yo creo que la literatura, o por lo menos para mí, se me hace difícil responderlo así tan grande, la literatura como el arte y la creación van metabolizando los momentos históricos, ¿no? Va acompañándolos, los va respirando, los va observando y va entregando de alguna manera herramientas para poder entenderlo. Y es ahí donde yo creo que está la clave de lo que hacemos, ¿no? En acompañar ese trabajo de metabolizar para ayudar a pensar. Pues estamos en momentos tan intensos, lo decíamos antes, que yo creo que cuesta mucho pensar. Estamos todos intentando tartamudear un pensamiento, ¿no? Tartamudear un punto de vista con respecto al hoy. El hoy está muy difícil de pensarlo. A mí me pasa eso. Hoy día pienso algo, mañana estoy pensando lo contrario. Y eso también nos tiene tremendamente activas y activos, ¿no? Pero creo que la literatura tiene ese rol de poder darnos ese filtro, de poder entregarnos esa herramienta, de pensar y equivocarse también. La literatura nunca ha sido, es lo bonito, la literatura también tartamudea y se equivoca y puede entregarnos múltiples caminos en ese intento por pensar y por mirarnos, ¿no? Yo creo que ahí es donde deberíamos concentrarnos ahora. Bien, gracias. Jacinta Escudos. Ante las memorias del año de la Cayetana, Luis y Carmen, los editores de Catafixia, se preguntaban si se trata de un libro sobre la vida o sobre la muerte, sobre la escritura, el amor, la distancia o la memoria, y anuncian, aunque eso ya lo sospechábamos, que esas preguntas tienen más de una respuesta. ¿Qué tiene que ver, Jacinta, la Cayetana con el oficio de la memoria? ¿De cuál memoria hablamos? ¿Para qué contarla? Pues no sé si realmente la Cayetana tenga alguna relación con una memoria, voy a decir, social, histórica, sino que es más bien una construcción de memorias personales, porque, bueno, Memorias del año de la Cayetana, que fue la novela que ganó el premio que mencionaste en la presentación, el Premio Regional Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo, y que salió primero con el título de Abesudario en Alfaguara y luego la retomamos en esta edición con Catafixia en su título original. El personaje central, que se llama Cayetana, vive como entre dos países que no se mencionan, pero son dos lugares
disque imaginarios, pero en realidad cualquiera los puede identificar con la ciudad de Managua y con la ciudad de San Salvador. Son Karma Town y la ciudad de Zanzíbar. Y creo que lo que hay es sobre todo una dicotomía, una angustia personal de la protagonista de a dónde pertenezco, a dónde puedo estar, a dónde debo estar. Si no estoy ¿cómo se llama? En Karma Town me hace falta, pero si estoy en Zanzíbar tampoco me siento bien y quiero estar en Karma Town. Entonces, y esto está mezclado con la cuestión de los eventos sociales, con la cuestión con ese recuerdo personal individual de la protagonista. No necesariamente se hace demasiada alusión a esos eventos en la novela, pero es esa sensación de que te has ido por la incidencia de esos eventos, de que nunca hallas tu lugar en otro lugar y regresás porque pensás que allá perteneces, pero se te olvida el pequeño detalle de que el tiempo ha pasado, la vida ha corrido y que ya las cosas en el lugar donde pensás que debes estar ya no son iguales tampoco. Entonces yo creo que es un poco esa sensación al final de las personas que por X o Y motivos hemos tenido que pasar largos años viviendo fuera de nuestros países. Hay de pronto un sentido de no pertenencia, de desubicación, de ser extraño, y quizás lo único que te da algún tipo de centro, algún tipo de orientación personal es justamente la memoria, el recuerdo. Más que la memoria, tu recuerdo personal de los lugares, de las personas, de algunas situaciones agradables, voy a decir, que uno pasó, porque cuando uno está afuera creo que uno no predomina el recuerdo negativo, uno tiende a idealizar demasiado los lugares, las personas, la comida, las cosas que hizo, así como tendemos a idealizar la infancia, y quizás la infancia fue un lugar un poco siniestro, ¿verdad? Entonces, creo que es un poco, la novela retrata un poco ese vaivén, esa angustia, esa inquietud de me fui, se rompieron muchas cosas, y el recuerdo es lo que te mantiene mantiene tus piezas psicológicas personales unidas, pero ya como que no hay un lugar donde ese recuerdo tenga voy a decir, una encarnación. Ya no hay un lugar al que vos podés regresar y que decís, sí, aquí, este es mi lugar, esta es mi casa, aquí es donde pertenezco, porque el tiempo pasa y es implacable, y los eventos históricos además van pasando, la gente va cambiando, las generaciones van cambiando, y bueno, hemos visto unos cambios aceleradísimos en los últimos 20, 30 años de nuestras vidas, que a veces como que uno no logra como alcanzar el ritmo y asimilar todo lo que está cambiando a una velocidad impresionante muchas veces, ¿no? De pronto pienso que lo que nos mantiene anclados en ese pre-posconflicto es algo parecido precisamente a ese siempre estar corriendo hacia el futuro con las únicas herramientas que tenemos a la mano, que son el presente huidizo y el pasado irrecuperable, ¿verdad? Patricio, exacto. Hay algunas frases del espíritu de mis padres que me tomé para reflexionar. Una de ellas es: porque no siempre quieres saber ciertas cosas debido a que lo que sabes se convierte en algo de tu propiedad, y hay ciertas cosas que tú no quisieras poseer nunca. Lo que hace que esta propiedad a la que se refiere la cita sea peligrosa o indeseable es que va adquiriendo el sentido de característica, ¿verdad? De cosa de la que no te podés desembarazar. La memoria nos atrae y nos asusta en la misma medida. Y aquí estoy contraponiendo efectivamente la memoria personal, que es a la que se refiere la primera cita de la memoria, quizás con M mayúscula, que es la colectiva, qué sé yo. ¿Explica esto el paso tan fecundo de la memoria a la narrativa y el paso al mismo tiempo tan difícil y entrampado de la memoria a la historia? En parte sí, Philip, y el vínculo entre memoria e imaginación es particularmente relevante para aquellos autores que, como
En el caso específicamente de Nona y yo, hemos sido llamados por parte de la crítica los de la generación de los hijos, hijos de activistas políticos o sencillamente de personas que sin haber tenido una participación activa en los hechos trágicos del pasado reciente de nuestros países, vivieron o atravesaron esos periodos y tuvieron por consiguiente una tácita toma de posición en torno a determinados asuntos. En mi caso específico es el primero. Mis padres formaron parte de una organización política a la izquierda del peronismo y por consiguiente fueron perseguidos. De hecho, yo nací durante ese periodo que narro, como dices bien, en esta novela llamada El espíritu de mis padres, sigue subiendo en la lluvia. Creo que como todo hijo de activistas políticos, por una parte me embarga un enorme deseo de saber qué es lo que mis padres hicieron y por otra parte el temor de saber. Y creo que esa contradicción puede ser paralizante, lo fue desde luego para mí. Yo hubiese preferido escribir otro libro en aquel momento cuando escribí El espíritu de mis padres. Hubiese querido escribir un libro fácil, o fácil de escribir y tal vez fácil de leer, dos cosas que este libro no fue finalmente. Pero tengo la impresión de que en algún momento, y como se dice en la novela, los hijos nos convertimos en detectives de los padres y aunque no vamos a hacer con ellos lo que los detectives del periodo en que fueron perseguidos pretendían hacer, procuramos abordar con las herramientas que tenemos, en el caso específico de autores como yo, con las herramientas de la ficción y de la literatura, asuntos que han sido cerrados en falso o que no han sido cerrados en absoluto. Las cosas más interesantes que suceden en América Latina en este momento en materia de arte y de literatura tienen que ver con los intentos de, en primer lugar, el reconocimiento del hecho de que buena parte de los conflictos que nos han puesto en situaciones de aparente postconflicto han sido cerrados en falso y continúan latentes. Nona ponía el magnífico ejemplo de la inserción del neoliberalismo en Chile, que se convirtió prácticamente en un fenómeno ambiental. Es algo que está allí, de lo que somos especialmente conscientes quienes no somos chilenos y llegamos a una sociedad que articula los intercambios entre personas en torno a la adquisición de bienes y a la posibilidad de disponer de determinados servicios o de vivir en determinadas zonas de una ciudad y no de otras. Y lo interesante de la literatura de autoras como Nona es precisamente que lo que ponen de manifiesto es que en una discusión acerca del posconflicto tenemos que reconocer el hecho de que lo que generó el conflicto, que es un estado, un sistema económico que solo produce desigualdad, no ha terminado. Que el supuesto cierre ha sido hecho en falso y condicionado por una justicia transitiva, creo que se la llama, que no es justo, porque por estar condicionada por los poderes políticos y económicos no es justicia en absoluto. Yo, al igual que otros autores de mi generación, crecí bajo el mandato que se hizo extensivo a toda América Latina de que haya memoria, verdad y justicia. Esta tríada es inherente a la discusión de los conflictos del pasado reciente latinoamericano y es una tríada importante en la que tenemos que pensar muy detenidamente y que sin embargo supone una serie de contradicciones a las que no somos ajenos. La memoria no es lo mismo que los hechos que recordamos. La verdad no es necesariamente lo que la memoria nos dice y es muy difícil de encontrar en este mundo. Y la justicia es tal vez el más frágil de los conceptos y el más difícil de alcanzar. El primero que es dejado de lado cuando, digamos, de lo que se trata es de alcanzar este estado ideal pacificado que es inherente a la idea de posconflicto. La tríada es importante y creo que hay que pensar en ella, pero tengo la convicción de que nadie piensa mejor
acerca de ella que la literatura, que es una forma de pensamiento, que es claramente una forma de pensamiento, tal vez de las más potentes que hay en este momento en América Latina. Y creo que los autores de nuestra edad nos corresponde hacer algo bastante distinto a lo que hicieron los autores que nos precedieron, los que fueron testigos presenciales de los hechos que dieron origen en sociedades como la chilena y la argentina a los conflictos, que es poner en cuestión esta triada y trabajar prácticamente contra nuestro deseo en el cuestionamiento de la relación entre estos tres términos que son enormemente complejos. Hay dos maneras, desde luego, para hacer esto, muchas, que duda cabe, tantas como autores hay, pero digamos que de forma general hay dos maneras de hacerlo. La primera consiste en tomar las formas en que estos hechos han sido narrados y transformarlos mediante la experimentación con el lenguaje, que es algo que hace Jacinta con una enorme solvencia. Y luego hay otra posibilidad que es volver sobre los hechos, volver sobre la museificación, podríamos decir, de los hechos históricos y traerlos nuevamente a la vida, que es lo que he tratado de hacer yo, es lo que hace Nona en muchos de sus libros, en particular en la Dimensión Desconocida, donde esto aparece con la idea del museo está puesta en primer lugar, y es el comienzo de la novela, efectivamente. En líneas generales diría que se han producido una serie de desplazamientos en las sociedades que, como la chilena o la argentina, que son las que mejor conozco, tienen conflictos que se encuentran ya unos 30 o 40 años atrás en el tiempo, y que desde luego la situación es muy diferente en Centroamérica, es muy diferente a la situación colombiana, donde el conflicto tiene lugar en este mismo momento, o, digamos, se produce una continuación de un conflicto que se creía solucionado o pacificado, o en sociedades como la española. Vivo actualmente en España, como saben, y España es una sociedad que en algún momento fue vista como ejemplar en relación con su elaboración de la memoria y con su reconstrucción de una sociedad democrática tras el largo periodo de la dictadura, y sin embargo en este momento está votando a la extrema derecha, a las versiones más groseras de la extrema derecha, y no ha abierto ni tiene planes de abrir las fosas comunes en las que yacen los represaliados de la guerra civil de todos los bandos. Es básicamente una sociedad que camina sobre cadáveres, y es en ese sentido la peor sociedad que podemos imaginarnos. Creo que la tarea de la lectura es recordarnos esto y pensar acerca de esto y trabajar con estas pequeñas certezas, que son certezas frágiles, porque son las certezas de la literatura, para poner en cuestión la solidez de las certezas que nos imponen, las supuestas verdades incuestionables con las que nos vienen, con las que nos criaron a quienes fuimos criados en dictadura, y que, digamos, forman parte de nosotros en la medida en que nos acompañan donde quiera que vayamos, incluso aunque nosotros quisiéramos que no fuera así. Pasé prácticamente 10 años en Alemania, también esa experiencia fue formativa en ese sentido, a la hora de pensar cómo una sociedad negocia con su memoria. Pensaba que Alemania había resuelto este problema de manera ejemplar, y sin embargo allí nuevamente nos encontramos con una gran cantidad de la población que niega la existencia de los campos de concentración, que niega la importancia de la pandemia que nos afecta, que niega la realidad o la necesidad incluso de una prensa independiente, que cree estar mejor informada a través de redes sociales y herramientas tecnológicas que funcionan gracias a un algoritmo de cuyo funcionamiento y de cuya propiedad no sabemos absolutamente nada, y que en sustancia, digamos, parecen haber echado atrás el tiempo. Y quizás esto también sea lo que viene a decir la literatura en esos contextos, que nada se cierra nunca, que nada termina nunca, que no hay ningún pos, y que es inherente, que el conflicto es inherente a la existencia social, y que cada uno de nosotros tiene que pensarse muy seriamente cuánto conflicto desea, cuánto conflicto está en condiciones de producir, y cuánto desea aguantar en su propia vida, digamos.
No te escucha, Philip. Les dije que me pasa siempre lo mismo, ¿no? Aquí es donde las tijeras de Valeria van a ser muy útiles. Estoy aquí, estoy arreglando un cambio. Sí. Iba a hacer una pregunta, pero voy a hacer otra. Sí. Leía hace poco, porque no lo recordaba, que en 1970, una época, me parece, temprana para esto, el Premio Casa de Américas instituyó un premio para la categoría de testimonio. Que el testimonio es un género literario que no se encuentra con mucha frecuencia en los premios, y me pareció significativo que esto tuviera lugar en un premio tan importante para el hemisferio. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? Quizás pueda comenzar yo, porque soy en ese sentido una especie de convertido. Durante mucho tiempo prestaba muy poca atención a los testimonios, y los consideraba sencillamente documentos de cierto valor, sesgados naturalmente, o bien por el deseo de su autor o autora de atribuirse más responsabilidades de las que tuvo, o bien de, digamos, escurrir el bulto, como se dice, lo más que fuese posible. Con el tiempo y la medida en que han ido muriendo buena parte de los autores de esos testimonios, puesto que se corresponden con la generación de, digamos, nuestros padres, los mayores, he empezado a recuperar he empezado a cambiar de opinión, y creo ahora que son muy relevantes. Ahora bien, son relevantes tal vez en un sentido ligeramente distinto al que sus autores concibieron o se proponían. No tengo la impresión de que haya que buscar allí verdad, o no más verdad que en otros tipos de textos, sino que más bien, digamos, si existe algo parecido a la verdad, este es el resultado de la interacción y la superposición de estos testimonios, ¿no? Martín Caparrós y Julio Anguita hicieron un enorme trabajo documental y periodístico en Argentina, que titularon La voluntad, 3 tomos extraordinarios en los que reunieron las voces de un puñado de personas que fueron testigos y protagonistas directos de los hechos trágicos del pasado reciente argentino, básicamente entre 1970 y 1978, 79, tal vez 80 incluso. Pero, y creo que eso hay un enorme coraje por parte de quien, digamos, dejando de lado un dolor que siempre nos enmudece, que siempre nos silencia, decidieron hablar. En ese sentido, como digo, mi opinión es ahora bastante distinta a la que tenía en un momento. Pero insisto, creo que es necesario buscar en la totalidad de estos documentos algo y leer muy entre líneas, leer con una enorme sospecha casi todo lo que leemos de ese periodo e interrogarlo. En ese sentido, creo que efectivamente, si bien siempre ha sido muy importante el testimonio en América Latina, tiene una larga tradición que el Premio Casa de las Américas sancionaba, como decías bien, en 1970, se ha producido un desplazamiento de algunas nociones que tenemos acerca de para qué funcionan ese tipo de textos y dónde encontrar la memoria. Y creo que el más importante de esos desplazamientos que se pone de manifiesto, yo diría que en la obra de Nona, en mi trabajo y en el de otros autores, es desplazar el foco del ámbito de la memoria al ámbito del archivo. En vez de creer en la posibilidad de una verdad que trascendería, digamos, en una escala de 1 a 1, y acabaría colándose en los textos, lo que quienes somos algo más jóvenes hacemos es pensar en todos estos testimonios como partes de un enorme archivo que, como todo archivo, está en un estado de latencia, está abierto y está cerrado al mismo tiempo,
y puede producir un sentido o no producirlo en absoluto dependiendo de lo que hagamos con él. Pasar de la noción de memoria a la noción de archivo significa pasar también de algo más o menos nebuloso y que concierne a una especie de colectivo, a la responsabilidad individual de quien abre un archivo y de quien hace uso de ese archivo, y de lo que hace con él, y nos libera de la necesidad de narrar una totalidad que por definición es imposible, para narrar tal vez pequeños fragmentos de un enorme friso que tal vez nunca terminemos de completar. Me parece que en esa traslación, como digo, de la memoria al archivo tenemos uno de las causas de la potencia de la narrativa latinoamericana reciente, y en ese lugar está también el testimonio, que es, como archivo es muy potente. Yo quisiera agregar a eso la situación en Centroamérica en referencia a la importancia que se le debería de dar al testimonio está un poco relegada. No se le ha dado, creo yo, la importancia debida, por lo menos aquí en El Salvador o Honduras o en otros países, ¿no? Pero yo creo que a ese problema, me encanta lo que dice Patricio, en el sentido de que la verdad es que hay que tomarse los testimonios como partes, como fragmentos de un enorme friso que vamos a construir. No puedes tomarte un testimonio como una verdad absoluta, exacta de algo. Siempre entra el estado subjetivo de la persona al momento de escribirlo, ¿no? Pero yo quiero agregar a ese problema el problema de las editoriales. Y por lo menos en Centroamérica, el género de testimonio no es un género que a las editoriales les interese publicar, porque no vende, ¿verdad? Y eso ha causado una serie de ¿cómo se llama?, de limitaciones y también un poquito de distorsiones, en el sentido de que, bueno, hay gente que no ha dejado de escribir su testimonio, pero lo ha autopublicado y por lo tanto no ha pasado por un proceso editorial de limpieza, de pulido de lenguaje, de estructuración, etcétera, etcétera. Y muchas veces, por ejemplo, aquí en El Salvador abunda la autopublicación testimonial de momentos de la guerra, pero desafortunadamente, y por eso coincido mucho con lo de Patricio, desafortunadamente basa esos testimonios queriendo encontrar información, posturas, reflexiones, y lo que encontrás es como una repetición del lenguaje que se utilizaba en los 80, que fue cuando tuvimos nosotros nuestra guerra, ¿verdad? Y se repite ese lenguaje del heroico combatiente, el heroico compañero muerto por la justicia social y por las causas del pueblo. Hay un léxico ahí que se repite, pero es un léxico vacío que no nos da información. Entonces, pero yo creo que el problema de eso pasa por el desinterés de las editoriales, que no permiten un trabajo editorial sobre estos testimonios que pudieran justamente pulir ese tipo de lenguaje. Los hechos que están narrando quizás son interesantes, pero no están lo suficientemente explorados, vamos a decir. Entonces yo creo que también un poco en Centroamérica tendríamos que cambiar esa mentalidad de que casi, o sea, si no son autopublicaciones, es muy difícil encontrar testimonios de calidad que nos den información, que nos ubiquen en aquel tiempo, que nos den algunos elementos de comprensión de cómo fueron los eventos de los 80 en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Es material que se está desperdiciando. Además, tomemos en cuenta que ya la gente yo creo que lo valioso del rescate de la memoria y del testimonio en este momento, por lo menos para nosotros los mayores que sí lo vivimos, es justamente rescatar el material, aunque sea en bruto, ¿verdad? Aunque sea en bruto. Después le podemos dar el tratamiento literario, si vos querés, pero lo que hay es que rescatar los hechos, hay que rescatar cómo era el ambiente, hay que rescatar los detalles de cómo se vivieron muchas cosas. A mí me tocó, por ejemplo, vivir la revolución en Nicaragua, porque pasé buena parte de los 80 en Nicaragua, y yo veo cosas que se dicen de la revolución y digo, no fue así, fue de otro modo.
Pero yo siento que al nicaragüense es al que le toca contar esa revolución y tratar de contarla con objetividad. Y vamos, han pasado varios años. Yo creo que esa objetividad y ese distanciamiento emocional que permitiría contarla con un poco más de reflexión, de equilibrio, de balance, ya ha pasado, pero vamos, Nicaragua está en la situación en la que está, ¿verdad? Y eso es lo divertido, bueno, divertido entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Eso es lo que nos avisa de que los conflictos, que el posconflicto era nada más como, vamos a decir, una pausa en el camino, porque el conflicto sigue, ¿no? Ha tomado otra forma, hay nuevos actores, hay un nuevo vocabulario, bueno, y a veces los actores no son tan nuevos, pues Daniel Ortega y Rosario Murillo están ahí desde pero lo tremendo es que volvemos a esa confrontación y ahora hay una nueva generación involucrada en esa confrontación y no hemos terminado de elaborar ni de contar los conflictos anteriores, ¿verdad? Entonces yo creo también que se debería de hacer la reflexión de que para comprender el conflicto actual necesitamos también elaborar y comprender el conflicto pasado, porque de ahí viene todo, se vienen arrastrando las causas, la desigualdad social ha seguido prácticamente igual, ¿verdad? Y mientras no se resuelvan todos estos desequilibrios sociales, vamos a tener todos estos resurgimientos de pugnas, de problemas, de injusticias además, de oportunistas políticos que se aprovechan de estas situaciones. Sí, hay otro aspecto acerca del testimonio que resulta interesante y que tiene que ver con esta condición que señala Jacinta. Efectivamente, en el testimonio confluyen dos tipos de registros muy difíciles de conciliar, que son el registro testimonial, que da cuenta de una subjetividad, y el registro histórico. Claro. Los escritores no somos historiadores o no somos los mejores historiadores, excepto tal vez una sensibilidad, y no es en nuestros libros donde debe buscarse la verdad, sino más bien en estos testimonios. Ahora bien, como Primo Levi observó, el relato el testimonio tiene una complejidad enorme en torno a la cual apenas podemos hablar quienes no somos el testigo. Pero efectivamente hay en ellos, sin embargo, un potencial y un gran valor que, en mi opinión, no radica tanto en lo que se nos cuenta, sino no radica tanto en lo que los autores han considerado que era el foco de su escrito, sino más bien los detalles accidentales, los pequeños registros de época, en los testimonios de una sensibilidad que Alan Pauls, el escritor argentino que no es muy mencionado en la discusión acerca de historia y política, y memoria, y literatura, Alan Pauls dio cuenta de todos esos detalles con enorme solvencia y con un gran talento en lo que llaman sus historias: la historia del llanto, la historia del dinero y la historia del pelo, 3 libros que se proponen abordar la década de los 70 en Argentina y hacerlo desde un punto de vista que no haya sido transitado, y que consiste en articular, digámoslo así, campos semánticos en torno a estos 3 términos y trabajar estos 3 términos en relación con una sensibilidad de época, que por su distancia con la sensibilidad actual es enormemente literaria. Y me interesa mucho más a mí personalmente ese tipo de exploraciones en términos literarios que las que son posibles en los testimonios, al margen de lo cual, desde luego, digámoslo así, personalmente mi trabajo consiste sobre todo en borrar mis huellas. No tengo tanto interés en contar, en dar mi testimonio, que algo que era absolutamente imperativo hace 30 años en América Latina, sino más bien, digamos, emborronar mis huellas con la expectativa o el deseo de que sobre ese camino transitado transiten otros, sin el peso de unas huellas que pueden no ser las suyas, o que de hecho no son las suyas. Hay allí, y en la forma en que la literatura de la América Latina ha estado contando, un cambio de sensibilidad que
que tal vez no sea tan visible en la edición comercial, puesto que, como indica Jacinta, el negocio editorial es un negocio, es posiblemente el único negocio del mundo que tiende a atentar contra sus propias bases, ¿no? Que está dándose todo el rato un tiro en el pie. Y eso incluye, desde luego, el querer vender cosas el querer solo vender cosas que se venden. Cosa que es un pésimo negocio a mediano y largo plazo. Pero creo que se han producido desplazamientos, y excepto en el ámbito de los bestsellers y de la literatura más comercial, que aspira a retomar determinados temas del realismo mágico y así, diría yo que una buena señal de un buen texto producido en América Latina es que no siente o no responde al imperativo de contar la realidad latinoamericana o algo por el estilo, términos muy usados en una época que ahora sabemos que, digamos, están profundamente viciados, puesto que en realidad no hay una sola realidad, puesto que América Latina es muy compleja y muy diversa, afortunadamente, y puesto también que en realidad, y pese al discurso neoliberal del que hablaba Nona, no existe un yo sin nosotros. Creo que esta es tal vez la objeción más grande que se puede poner al realismo mágico, la de que, digamos, la fantasía de que un puñado de escritores iba y aún podría resolver las grandes preguntas de América Latina era una fantasía narcisista y completamente solipsista, que creo que lo mejor de la literatura latinoamericana contemporánea viene a poner en cuestión. Digamos. Se trata de construir una obra, al menos en mis términos, al menos en mi concepción de esta práctica, pero a sabiendas de que esa obra solo adquiere sentido y tiene algún tipo de autoridad y algún tipo de relevancia en la medida en que participa de un diálogo potente y continuado con los libros de mis colegas, de mis contemporáneos, y por supuesto con lo que los lectores tengan para decir acerca de esos libros. Creo que hay una mayor sensación de pertenecer a una comunidad, cosa bastante difícil de hacer en América Latina en los 90s, por ejemplo, como ha reconocido Nona y Alejandro Zambra, yo mismo en algunos libros. Y creo que hay en este tipo de diálogos, también en este diálogo que estamos teniendo ahora, una negación de los imperativos que eran en algún momento sine qua non para escribir literatura en América Latina. En ese sentido, creo que si vamos a buscar una razón para alegrarnos hoy, pues esta es una de ellas. Sabes que me gustaría agregar algo a lo que mis compañeros han dicho acá en relación a ese urdir entre la memoria y la literatura, que me parece importante, y es que creo que también la literatura tiene la posibilidad de hacer que esa memoria, que ese testimonio, que ese archivo cobre vitalidad en la urgencia del hoy. Creo que esa para mí ha sido siempre como el desafío en el momento de entramar y de recoger memoria, ¿no? ¿Cómo lo hago? Porque el recuerdo por el recuerdo, para mí no tiene ningún sentido. El recuerdo solamente tiene sentido en la medida en que lo confronto con el hoy, y voy a ir un poco más allá, en que lo confronto con el problema del hoy, ¿no? ¿Cómo encuentro respuestas en ese recuerdo? ¿Cómo encuentro quizá ecos del desasosiego del hoy en ese recuerdo? Y en ese sentido, claro, el trabajo literario hace mucho como el trabajo del DJ, ¿no? Que uno puede ir tomando todos esos recuerdos que no son nuestros, sino que son de un grupo, de una colectividad, de una época, y ir dándole un sentido como lo hace el DJ. Uno va armando, pero no son materiales propios. Uno los va estructurando, los va hilvanando. eh, Trabajamos a veces con la ficción, a veces no trabajamos con la ficción, pero le damos un sentido literario, y que por supuesto es un sentido y hace un aporte a esa memoria colectiva, ¿no? Pero con la conciencia de ser un aporte, no con el gusto, con el interés de clausurar o oficializar la memoria a partir de eso. Yo creo que hay algo interesante en lo que se gestiona ahora con el trabajo de memoria, que es esa conciencia de la incapacidad, ¿no? Sabemos que somos incapaces,
de recordar objetivamente. Sabemos que lo que vamos a lanzar desde la memoria es un aporte que posiblemente tenga que ver con todo lo que ustedes también mencionaron, que es el material de la memoria, que es caprichoso, que es mentiroso, que no es exacto, que cómo nos engaña, ¿no? Cómo nos engaña la memoria, pero sin embargo es un material y es un tremendo material. Y es el único que tenemos, yo creo, para poder entender nuestro presente, sobre todo si hablamos de materias de conflicto, de escenarios de conflictos como elípticos, en estos en los que no estamos, ¿no? Que no salimos, parece que no salimos nunca, ¿no? Y volvemos a repetir las fases y entramos de nuevo a dialogar con una derecha fascista, y espero no, me gustaría que no volviéramos a repetir el cuento entero, ¿no? Pero estamos en esos tramos, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo en el recuerdo que no hemos hecho bien como sociedades. Hay algo en el recuerdo que no hemos abordado con claridad, con densidad, con profundidad, que volvemos a cometer los mismos errores. Y en poco tiempo, en muy poco Sí, tiempo. Y entonces ahí yo sí, creo que efectivamente hay un espacio que no lo tiene la política, que lo tiene la creación, que lo tiene el arte, y es el de poder intentar pensar un poco mejor el recuerdo, ¿no? Y a partir de también de lo que ustedes decían muy bien, que es esta idea también de las comunidades y de lo colectivo, ¿no? Yo también tiendo a pensar que la pandemia nos ha traído la conciencia de ser parte, una conciencia real, ¿no? Porque uno vive siempre diciendo somos parte de un colectivo, de una comunidad, pero claro, la pandemia nos ha traído una certeza completa, ¿no? Que no importa lo que hagamos aquí, voy a hablar de mi escenario más sudaca, no importa las medidas que hayan en Chile o en Argentina, porque tenemos a Brasil que está completamente desatado en relación de pandemia. No tenemos a Bolsonaro ahí que está haciendo lo pésimo, si bien aquí tampoco lo estamos haciendo muy bien, ¿no? Empezamos a entender que no importa lo bien que lo hagamos acá, si en la India está ocurriendo lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? Somos un exacto. gran organismo y nos Sí, debemos y dependemos unos de los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que que lo que vayamos a recordar, que lo que vayamos a construir desde la literatura, del recuerdo de este momento, tiene que tener conciencia de ese entramado colectivo que somos, ¿no? Eh, Como que también empiezo a proyectar una escritura, una literatura que poco tiene que ver con esas autorías egocéntricas o egóticas que también, con las que yo también comencé a leer y que también amo. Hay muchos de esos escritores y escritoras que yo amo, pero claro. siento también que son tiempos de disolver un poco esa autoría y de entender que somos parte de un tejido y que nuestras autorías quizás se ponen al servicio de narrar el hoy, este hoy que es tan incierto, tan extraño, y que es un hoy que nos hereda esa idea, ¿no? De ser un gran organismo colectivo, ¿no? Que no importa lo que hagamos. O sea, o que sí importa, que es tan importante como se esté recordando y vivenciando el hoy en Centroamérica, como ocurre en la India, como ocurre en Europa, y que no podemos no tener esa conciencia global del espacio, atendiendo las diversidades, por supuesto, y las realidades y las distintas realidades, pero la conciencia del gran colectivo que somos, ¿no? Bueno, y eso también pensando que, independiente de todo lo que estemos hablando ahora en términos literarios, políticos, si no tenemos una conciencia global de asumir la crisis ecológica, en 10 años más no hay planeta, entonces da lo mismo Exacto. cualquier conversación que tenemos. Tenemos que entendernos como un gran grupo, ¿no? Como un gran grupo. Y también desde la escritura entendernos así. Sí, estoy completamente de acuerdo con Nona. La literatura es un gran reservorio de posibilidades, de vidas posibles, y quizás Mm. su actualidad tenga que ver precisamente con esto que Nona señala, con, con la necesidad de pensar otras formas de ser y de estar en un mundo físico que por definición no tolera un crecimiento indefinido. Y Um, y puesto que, digamos, los relatos que conocemos y que circulan en torno a las causas y las consecuencias del momento en el que nos encontramos no son particularmente buenos,
quizás tuviésemos que dejar a los autores, al menos algunos de ellos, que contribuyan a la construcción de un nuevo relato, de un relato de vidas del relato de unas vidas posibles tras esta especie de tiempo suspendido que es el tiempo de la pandemia. Muchas veces la literatura parece no tener carácter político y ser meramente un artículo suntuario, en particular en sociedades donde los niveles de lectura no son muy altos, o los libros son caros, o sencillamente no hay una política de apoyo a la literatura. Pero una y otra vez los hechos devuelven a la literatura su condición política. Y creo que estos hechos recientes, los hechos de la pandemia, se lo han devuelto por cuanto ponen de manifiesto que es muy necesario pensar y pensar mejor quiénes somos y quiénes queremos ser y cuál es el mundo en el que podremos ser, si es que hay alguno. Y de eso se ocupa la literatura con una velocidad distinta a la de la política, trabajando sobre el ámbito de las mentalidades y moviéndose con lo que parecen ser tiempos geológicos, que sin embargo son los tiempos en los que las mentalidades y las conciencias se cambian, las ideas acerca de quiénes somos y quiénes son los demás tardan mucho en ser transformadas, pero la literatura sirve para eso, y es mucho más eficaz en ese aspecto que la política, diría yo. Hay otro aspecto vinculado con la memoria, quizás con esto nos molesto más, que es que estaba leyendo hace poco tiempo un libro de una autora chilena llamada Sarah Bertrand, el libro se llama Álbum Familiar, y en parte de este libro se hablaba acerca de la biblioteca de la familia de la protagonista, que tras el golpe de Estado tuvieron que esconder todos esos libros que tuvieron que esconder. Esta escena es posiblemente la escena que más se haya repetido en América Latina en los últimos medio siglo. Tantos libros escondidos en altillos y en patios o quemados. Existe una leyenda urbana, no sé cuán cierta, de que en Argentina, inmediatamente tras la dictadura, tras el comienzo de la dictadura, los fontaneros o plomeros, como se llaman en Argentina, tenían mucho trabajo porque la gente quemaba los papeles y los libros en el inodoro, en el váter, y pues por el calor que producían los libros, los váteres que son de cerámica se rompían, entonces había que reemplazarlos, en fin. Al parecer hicieron su agosto, como se dice, los fontaneros en ese momento. Leía yo ese libro y pensaba en eso, y en qué relación tan notable tienen los libros con proyectos que acertada o equivocadamente se propusieron mejorar las condiciones de vida de los latinoamericanos. Y como una y otra vez hemos tenido que ocultarlos o quemarlos o desprendernos de ellos, y a veces incluso tuvimos que irnos muy lejos de los países en los que esos libros eran escritos y leídos. Y recordaba, en relación con lo que contaba Nona, de que la memoria, como sabemos ahora, es muy mentirosa, que mi padre también escondió los suyos. Los enterró en el patio de la casa de mis abuelos paternos. Pero es incapaz de recordar dónde lo hizo. Años después, una y otra vez intenta hacer pozos donde cree que podría haberlos escondido. Alguna vez lo ha ayudado a hacer pozos, a buscar los libros, y nunca los encontramos. Así que supongo que a algunos escritores, no solamente a mí, nos toca la tarea de escribir esos libros que no están. Que esa es la tarea que tenemos por delante, y que de esa tarea no nos exime nada, ni siquiera la supuesta muerte del autor y de la literatura. Y que es por el hecho de que estén enterrados todavía que esos libros están vivos y que estamos vivos nosotros con ellos y tenemos que buscarlos, tenemos una tarea pendiente. Qué bonito. Sí, sí. Sí, en dos ocasiones durante esta charla he pensado en lo mismo por dos razones distintas. La primera por cuando evocábamos el género del testimonio, y ahora que haces alusión a la pérdida de los libros, pienso en esos
en esos testimonios, que es lo que fueron las crónicas indígenas de la conquista, los anales de los cachiqueles, el Popol Vuh incluso, que por supuesto son piezas literarias que no están carentes de agenda, puesto que todas prácticamente fueron escritas como pliegos de peticiones o como intentos de validar propiedades, pero que digamos, retenemos un puñado, mantenemos un puñado de esos textos en vida y la mayoría fueron destruidos u olvidados en algún pozo inencontrable. De manera que esa es otra dimensión de la memoria y de la historia que vale la pena voltear a ver, porque hay un eco inconfundible entre aquel entonces y hoy, ¿no? Y tiempos recientes. Sí. Jacinta, pensamos en la pandemia como este suceso que vino a sentarse y que ocultó todo lo demás que sucedía, pero estamos lejos de estar en un mundo en el que no sucede nada más que la pandemia. ¿Qué recursos literarios que provengan de nuestras bibliotecas para los que somos lectores o de nuestros portaminas para los que escriben hemos de utilizar hoy si podemos, para pensar las complejidades de lo que se vive hoy, por ejemplo, en El Salvador? No sé qué me estás preguntando, ¿qué crees? ¿Que te sugiera títulos de libros? Sí, no. ¿Cómo? A ver, lo que quiero decir es que la pandemia está ahí y hablamos de la pandemia todo el tiempo y mientras tanto, por debajo están sucediendo muchas cosas que no tienen que ver con la pandemia o que posiblemente pueden suceder porque la pandemia está sucediendo. Estoy pensando específicamente en eventos recientes que suceden en El Salvador o en Guatemala en términos políticos y que parece un asunto recurrente de utilizar los sucesos vamos a decir externos o las catástrofes de la naturaleza como telón de fondo o como telón de humo para que sucedan muchas otras cosas, ¿no? Estos países nuestros volcánicos nunca tendrán pocos eventos para hacer la una de la noticia, cuando la una debería ser quizás otra. Entonces, recordar esta serie de eventos, pero si no borramos la pregunta así tal cual, porque podemos. No, a ver, lo que pasa, yo creo que eso depende mucho de cómo cada quien ha vivido la pandemia y cómo cada quien la ha asumido. Yo por lo menos en lo personal, yo soy una persona que vive muy encerrada en mi casa, muy... no sé cómo explicarlo, no quiero decir, qué feliz la pandemia, pero mi vida no se vio dramáticamente afectada por la falta de salidas, la falta de sociabilidad, ni nada de eso. Eso es mi ejemplo personal. Entonces, a mí me cuesta mucho hablar de la pandemia porque mi ejercicio y mi vivencia de la pandemia, por fortuna, no ha sido tan dramática como sí lo ha sido para otras personas, pues, ¿verdad? Algo dijo Nona al comienzo que me pareció exacto, que me pareció una buena imagen para describir lo que quizás estamos pasando en muchos países, porque es curioso que en varios países la pandemia lo que ha hecho es destapar una caja de Pandora, donde los gobernantes o las personas que toman las decisiones en cuanto a la movilidad, en cuanto a el tratamiento, etcétera, etcétera, como que han mostrado sus verdaderas garras, voy a decir, ¿verdad? Y no sé, o sea, es un momento complejo porque estamos viviendo un momento que se está desarrollando como en varios planos, ¿verdad? Tenemos que seguir buscando la sobrevivencia cotidiana, el trabajo, tenemos que estar pendientes de esto de la enfermedad, para quienes tienen familia, tenemos que estar pendientes de los familiares,
Y encima de eso tenemos también que estar pendientes cómo se está manejando esta situación a nivel social. Entonces, yo siento que es un momento muy complejo y donde, por lo menos para mí, el año pasado fue uno de los años en los que yo más leí. Leí una cantidad de libros tremenda, ¿no? Y era curioso cómo algunos de esos libros me hablaban de este momento. Por ejemplo, volví a leer el diario del año de la Guerra del Cerdo de Bioy Casares y quedé espeluznada, pues, ¿verdad? Y justamente la leí en el momento, en los primeros meses de la pandemia, cuando creo que en Buenos Aires estaba hablando de no permitirle la salida a las personas mayores de 50 años, que se armó un gran escándalo, pues, porque cómo le vas a restringir la movilidad a cierto grupo etario, y era un poco el retrato de lo que estaba pasando en esa novela, ¿no? Entonces, en ese sentido es como muy, y bueno, todos volvimos a leer el diario del año de la peste de Daniel Defoe, también todos volvimos a leer La peste de Albert Camus. Entonces es como que la literatura no es que anuncie estos eventos ni los sucesos que van a pasar a futuro, no es un acto de predistigitación, pero sí es un suceso que si está pensado más allá del yo, que hablaba también Nona, más allá de esta cosa narcisista, y si lo hablamos y pensamos la escritura de algún suceso a nivel colectivo, vamos a ver que va a resonar cíclicamente en generaciones futuras, en otras situaciones que quizás no fueron las que motivaron originalmente esa obra literaria, pero que recoge un sentimiento y un bagaje humano que vamos a volver a ver repetido. Muchos científicos están diciendo, esta no va a ser la última pandemia, posiblemente tengamos que usar mascarillas el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ir? Y lo malo es que es un momento, yo siento que es un momento de transición muy complejo, porque están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y eso no es bueno para escribir, o sea, podés escribir al golpe del hígado en el calor del momento, pero son letras de emergencia. Una obra literaria tiene que reposarse más, tiene que metabolizarse, como también dijo Nona, me gustó mucho ese concepto. Entonces, la obra literaria de este tiempo no la vamos a ver hasta mucho más adelante, ¿no? Incluso yo de hecho escribí una columna porque me llamó la atención, bueno, ¿y dónde están las obras de la pandemia de la gripe española de comienzos del siglo pasado, ¿no? Y te pones a buscar y hay muy pocos realmente. Entonces, no sé también si cuando termine esta pandemia del COVID-19 la gente va a quedar tan harta que ni va a publicar, ni va a querer escribir, o lo va a elaborar y a digerir durante algunos años después, que sería lo más prudente, ¿no? Cuando ya tengamos la distancia emocional como para elaborar, bueno, qué fue todo esto, qué pasó y cómo poder trasladar eso a una historia, a unos personajes y a un ambiente, de manera que se pueda leer de aquí a la próxima pandemia, ¿verdad? Si es que todavía existimos y no hemos destruido el planeta, ¿verdad? Hay un elemento Patricia, que, digamos, nuevamente el testimonio regresa a nuestra conversación en el sentido de que mucha gente ha estado escribiendo diarios de cuarentena, diarios de pandemia. ¿Cómo si además una pandemia de nivel global, digamos, solo los afectase a ellos, o como si fuese una especie de afrenta personal que tenían, que digamos, el mundo les hacía? Pero el caso es que me parece que más interesante que eso, en términos de presentación o de discusión de la pandemia en la literatura, es el cuestionamiento de determinados términos a los que nos hemos aficionado. En cada situación de crisis se producen una serie se crean una serie de términos o se popularizan una serie de términos que se popularizan bajo la consigna de no pensar mucho en ellos. Sin embargo, la literatura, como decía antes, es básicamente pensar y creo que hay mucho que decir desde el ámbito de la literatura acerca de cuestiones que se han discutido en estos meses, como por ejemplo el mal menor. ¿Qué significa el mal menor cuando de lo que estamos hablando es de vidas humanas? ¿Por qué deberíamos dejar caer a los ancianos para salvar la economía o la economía o rescatar la economía a costa de, digamos, los colectivos más desfavorecidos?
qué es exactamente la enfermedad y cómo definimos el estado que sería su opuesto, incluso en términos de, digamos, los efectos que la pandemia está teniendo en la salud mental de las personas, acerca de los que muy poco se habla. Cómo en realidad la pandemia también ha generado en muchos la impresión de que lo que denominamos la normalidad era de todo menos normal en lo que hacía nuestra relación con el mundo físico y con nuestra relación con nuestro cuerpo y con nuestras vidas y con los espacios que habitamos. Me parece que hay toda una serie de elementos que han sido puestos en cuestión, vinculados también con la cuestión de la posverdad, quién dice qué y por qué, digamos, qué autorizaría a este para decir esto y a este para decir lo contrario, qué es realmente la toxicidad, si no, digámoslo así, una suma de narcisismo y mala información. Esas preguntas que orbitan en torno a la cuestión de la pandemia y cómo se habla de ella y cómo se piensa en ella, creo que van a tener su efecto en la literatura, incluso en aquella literatura que no utilice la palabra pandemia en absoluto. Creo que allí es posible que allí se inscriba con mayor fuerza, al menos con mayor fuerza literaria y con mayor capacidad de persuasión que en el relato de alguien que cuenta que estando cuando estaba todo paralizado, no conseguía para darle de comer a los gatos, que sería mi testimonio acerca de la pandemia. Pero creo que hay algo subterráneo que opera a nivel del lenguaje que es muy interesante y muy potente y sobre lo que continuaremos orbitando durante un tiempo más, incluso aunque esta pandemia en particular haya terminado y mientras esperamos la siguiente. Sí, y sabes que creo que la movida de alfombra o de piso ha sido tan fuerte a nivel global que, claro, que las repercusiones de esto, yo creo que en términos, claro, literarios y creativos, las vamos a chequear durante mucho tiempo y como ustedes dicen, más adelante. Pero hay ciertas cosas que a mí me dan vuelta y ahí vuelvo al tema de la memoria, que para mí igual han sido como ciertos enclaves de pensamiento y es cuando comienzo a ver cómo ya las oficialidades comienzan a hacer el relato de este momento. Y ahí me empiezo a asustar, porque empiezo a ver cómo, claro, cómo ya se teje, cómo se está tejiendo en el hoy la memoria del mañana. Y como por lo menos los que estamos aquí somos escritores y escritoras que tenemos el switch, o sea, hemos estudiado el tema de la memoria en términos de escrito, sabemos que así es como se tejen los relatos oficiales. Entonces, a partir de eso, a mí me ha dado mucha vuelta la idea del registro de la obra, sin mucha conciencia, sin mucha densidad de punto de vista, porque, como lo decíamos al comienzo, es difícil pensar ahora. Es difícil enclavar un punto de vista, es difícil tener lucidez, puro tartamudeo, como decía al comienzo, pero me parece importante hacer el registro, registrar. Después veremos cómo podemos ordenarlo o cómo nos hace sentido, pero temo que ocurra lo que yo ya he padecido en el ahora, que la memoria de ayer en el ahora está clausurada y no está permeada de lo que realmente ocurrió. Y temo que eso se vuelva a repetir. Entonces he tenido como una especie de obsesión de estar registrando cosas que no sé qué haré con ellas después. Quizás terminen simplemente en un cuaderno como noticias, ¿no? Eh, pero, pero es como hacer la cápsula espacio-temporal, ¿no? Como hacer un poco de Voyager y ver, observar, agarrar y lanzar al futuro. Quizás no sea yo quien pueda escribir eso, pero que exista de verdad una información lo más plural posible para que no se enquisten los relatos del hoy, ¿no? Para que la memoria del mañana sea más abierta, más clausurada, más líquida, ¿no? Que es el problema que tenemos ahora, ¿no? Me parece un cierre fantástico el que acabas de hacer, Nona, y nada más tal vez pedirle a cada uno que termine con una reflexión final y nos despedimos.
una reflexión, tú dices, Felipe, así como Importante, importante, profunda y contundente. Nuestras últimas palabras. Y, Algo así, sí. bueno, Sí, sencillito. puede ser en formato haiku si suscriben el... A ver, si quieren, arranco yo. Yo creo que estos temas de la memoria, del testimonio, son profundamente importantes para nuestras sociedades, pero no, hay dos cosas que tenemos que recordar. Número uno, que la ciudadanía, es decir, las personas de a pie, todas las personas, deberíamos recordar que el trabajo y el rescate de la memoria no le corresponde solamente a los escritores, solamente a los que participaron o a las instituciones, fundaciones, gobiernos, etcétera. Todos podemos participar, todos construimos memoria. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, hubo un llamado a las personas a que llevaran diarios personales sobre lo que ocurría, que se metieran a los refugios antibombas y que escribieran lo que miraban, lo que escuchaban, y todo eso ha permitido reconstruir la época. Lo que dice Nona es muy contundente. El lenguaje de este tiempo, ¿cómo lo vamos a guardar para que se pueda conocer de nuevo a futuro? Esa es una cosa. Y la otra cosa que me parece trascendental e importante y que creo que siempre olvidamos en cuanto al trabajo de la memoria es que todo rescate de la memoria está muy bien, pero tiene que ir acompañado de un proceso educativo. Es decir, que las personas valoren la historia, que ojalá pueda hacerse desde un punto de vista equilibrado y que la educación de nuestros países forme a ciudadanos que tengan capacidad analítica, capacidad de discernimiento y que eso les ayude a tomar decisiones pensadas a futuro. Porque siempre decimos, el que no conoce la historia la vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque la gente toma decisiones con el hígado, pero si la gente estudiara historia, la gente se tomara la molestia de ver hacia atrás y de encontrar en los testimonios y en las memorias, por muy parciales que sean, pero como decíamos temprano, es todo un mosaico el que hay que construir. Pero si el ciudadano de a pie no tiene las habilidades mentales para poder analizar, para poder ser crítico y para poder tomar decisiones propias y no dejarse ir por la marejada, volvemos a repetir esos ciclos de los que estamos queriendo escapar y que queremos romper. Sí. Por mi parte, además agradecerles la conversación a todos y adherir a lo que dice Jacinta. Mencionaría simplemente el hecho de que nos corresponde, nos ha tocado un tiempo en el cual nuestras conversaciones y nuestra existencia parecen constreñidas a una ventanita como estas que ocupamos nosotros en este momento, y que tendemos a acostumbrarnos a decenas de cosas muy rápidamente, incluyendo esta especie de existencia fragmentada, en la que solamente somos, si acaso, los proveedores de contenidos de unas plataformas acerca de las que nada sabemos. En la literatura existe la potencia de, digámoslo así, de abandonar estos sitios limitantes y restrictivos en los que por fuerza mayor estamos contenidos, y en ella está también la promesa de que lo que está en un lugar un día esté en otro. Esa es la potencia mesiánica de la que hablaban Benjamin y muchos otros filósofos. Entonces, quizás para terminar pudiese yo decir esto, que desde esta pequeña ventana en la que me corresponde estar, la promesa es la de que algún día podamos volver a los encuentros reales con personas reales, en espacios reales, y que mientras tanto tenemos los libros. No sabría qué más agregar a lo que han dicho mis compañeros con tanta lucidez. Bueno, por supuesto agradecer a Centroamérica Cuenta, a todos y todas y todos quienes están aquí escuchándonos. Y quizás solamente agregar que, volviendo a los temas de memoria, claro, la construcción de la memoria del mañana la hacemos a partir del hoy, ¿no? Y en ese hoy cada uno tiene un pedacito de responsabilidad. Coincido con lo que decía la Jacinta, ¿no?
nosotros escribimos y ahí están puestas nuestras militancias, ¿no? Nuestros puntos de vista o nuestros aportes. Quiero creer que son aportes. Pero cada uno, cada una tiene un rol en la construcción del hoy. Estamos en un momento complejo a nivel humanitario, donde si no nos implicamos a salir de esto, no va a ocurrir, no vamos a tener memoria en el futuro. Por lo tanto, creo que la invitación que me gustaría hacer es a eso, a construir un futuro, una posibilidad de futuro. Y eso tiene que ver con implicarse en el hoy, en hacer este cambio que se requiere urgente, con muchísima urgencia, ¿no? Con muchísima urgencia. Pues muy bien, con eso quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Al público de Centroamérica Cuenta, gracias por acompañarnos. Nos veremos seguramente pronto y entonces nos daremos la mano, nos abrazaremos y nos iremos a tomar un café. Y mientras tanto, seguimos viéndonos acá. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.